La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional defiende que sus alojamientos no son los responsables de los problemas de vivienda que sufre nuestro archipiélago. Hace unos días la organización ha presentado un informe a la Diputación del Común donde hacen una radiografía del sector en nuestro archipiélago. Saludamos a Doris Borrego, que es su presidenta. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, defienden ustedes, señora Borrego, que el problema habitacional que sufre Canarias no es una consecuencia del alquiler vacacional. Según los datos que ustedes manejan, que forman parte de ese informe, ¿qué peso tiene el alquiler vacacional aquí en las islas dentro del parque de vivienda? Bueno, en los datos que nos aporta la Cátedra de Territorio Sostenible y Desarrollo Socioeconómico y Turismo, ASCAF Universidad de La Laguna, son contundentes y además hablan de datos oficiales. Estamos hablando que la vivienda vacacional tiene una incidencia del 4,3% sobre el parque total de vivienda, mientras la vivienda vacía tiene un impacto del 19,4%. Es decir, la vivienda vacía quintuplica prácticamente la incidencia de la vivienda vacacional. Por tanto, no puede ser que la vivienda vacacional tenga una incidencia notable ni en la falta de vivienda, ni tampoco en el encarecimiento de la misma. Estamos hablando de una incidencia mínima sobre el parque total de viviendas. Si miramos que hay 211.000 viviendas vacías, datos oficiales del INE, pues evidentemente ahí está el grueso del problema que tenemos. Y con la nueva ley de vivienda, evidentemente no dejan de salir viviendas del mercado por falta de seguridad jurídica al propietario. Sin embargo, también, según datos del Instituto Nacional de Estadística, señora Borrego, que ha señalado la ministra de Vivienda hace tan solo unos días, hay municipios de Canarias donde el alquiler vacacional representa hasta un 20% de todos los pisos y casas. Le pongo ejemplos: La Oliva, Yaiza, Henaría, por ejemplo, 14%, Teguise, 14%, Adeje, 13%. En el caso de estos municipios turísticos, con esas cifras más altas, el alquiler vacacional no influye de ninguna manera en la oferta y en los precios del alquiler. Mire, en Aría, por ejemplo, que acaba de mencionarlo, la incidencia de la vivienda vacacional es un 10,31%, frente a un 29,23% de vivienda vacía. Más significativo todavía es la cuestión de Tías, donde hay 9,47% de vivienda vacacionales, pero en cambio hay un 47,98% de vivienda vacía. Eso es prácticamente escandaloso, evidentemente, cuando hablamos de que se necesita vivienda. ¿Por qué la incidencia de la vivienda vacacional es mayor en los centros turísticos? Pues porque nuestro sistema o nuestra planificación turística prevé que todo el turismo se concentre en el 8% del territorio. Por tanto, si hay mucho turismo en un centro turístico que no está previsto para vivienda, sino para uso turístico, pues evidentemente la incidencia de la vivienda vacacional también es mayor. Hablaba usted de la ley de vivienda como factor probable, según ustedes, según la asociación, de esta emergencia habitacional. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esa ley de vivienda? Bueno, no es probable, es más que evidente. Tan solo el año pasado el 30% de todas las viviendas que se alquilaban han salido del mercado del alquiler larga temporada, y es cierto que un 20% han pasado a la vivienda vacacional por la falta de seguridad jurídica. Y ahora, encima, si estamos hablando de que se pueden declarar zonas tensionadas, es decir, regular los precios de los alquileres, pues esto va a provocar una sangría aún muchísimo mayor. Nosotros lo que decimos es parte de la solución del problema de la falta de vivienda, para que esas 200 o parte de esas 211.000 viviendas vuelvan al mercado del alquiler, es sencillamente darle esa seguridad al propietario, que va a cobrar sus rentas y que va a percibir su vivienda en las mismas condiciones en las que la alquilaba, cosa que ahora mismo no será. Entonces,
el problema de la vivienda vacacional realmente no es un problema, sino nosotros desde ASCAF felicitamos al Destino Canarias, que una vez más es líder y referente, puesto que el 27% de las familias canarias han conquistado el 27% de las camas en las islas. Es decir, han generado una economía local y transversal importante, han democratizado el turismo. El total de vivienda vacacional es del 36%, pero el 9% está en manos de grandes tenedores, con lo cual nosotros preferimos hablar de a quienes nosotros representamos, que son a los propietarios particulares y a las empresas intermediadoras locales que generan la economía aquí, un impacto económico que el año pasado tan solo en alojamiento generó más de 2.500 millones de euros. Y el impacto en IGIC ha sido 140 millones. Me gustaría resaltar también que somos la única comunidad autónoma de toda España que paga impuestos indirectos, es decir, el IGIC. ¿Y por qué? Porque cuando negociamos el decreto salió el tema del IGIC y en ningún caso nosotros nos opusimos a pagarlo porque entendemos y trabajamos porque la riqueza que genere el turismo también llegue al resto de la sociedad, sea a través de impuestos, el IRPF, como también de impuestos indirectos. Señora Borrego, estamos hablando de cifras oficiales, de esos datos que incluye ese informe que ustedes aportaban a la Diputación del Común, pero es evidente que también hay otros muchos alojamientos, por decirlo de alguna manera, que desarrollan la supuesta actividad del alquiler vacacional sin contar con esa autorización, con ese permiso. ¿Esto es un problema para el sector? Le pregunto si manejan alguna cifra de cuántas viviendas o alojamientos estarían trabajando de esta manera. Vamos a ver, nosotros no tenemos datos por decirlo de alguna manera, de aquellos que aun pudiéndose, no se regularizan como es debido, pero sí somos contundentes en nuestra afirmación de que todo aquel que no se regule y esté alquilando al margen de la ley, que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos, y eso es una labor que tiene que llevar a cabo Inspección Turística del Gobierno de Canarias. Nosotros ahí sí es verdad que somos contundentes. A los mayores afectados de estas ilegalidades somos nosotros, porque nosotros sí cumplimos y no podemos competir con aquellos que no quieren cumplir y trabajan al margen de la ley. Pero esto pasa en la vivienda vacacional como en cualquier otro sector. Nosotros no podemos hacer más que instar al Gobierno de Canarias a tomar las medidas oportunas. Al igual que nosotros podemos detectarlo en la red, también lo puede hacer Inspección Turística sin ningún problema. Entiendo que aquí, señora Borrego, también juegan un papel fundamental las plataformas dedicadas a estas ofertas de alojamiento vacacional, porque en las últimas semanas hemos visto ejemplos lamentables: alquiler de casetas de campaña en una azotea comunitaria en Santa Cruz de Tenerife, un antiguo local también lleno de casetas de campañas en Arrecife, también una cabaña al más puro estilo indio en un terreno cercano a un parque natural en Aría, en la isla de Lanzarote. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo estas ofertas aparecen en estas plataformas, algunas de reconocido prestigio? A ver, todos podemos entender que una caseta de campaña en una azotea no es un hotel, está claro, no es un apartamento turístico. Evidentemente que no, pero tampoco es una vivienda vacacional. Esto es un camping ilegal en una azotea, un camping ilegal en un almacén. ¿Por qué se atribuyen todas estas ilegalidades a la vivienda vacacional? Pues no lo entendemos. Evidentemente. Porque están publicitadas en plataformas de alquiler vacacional, ¿puede ser? Sí, pero en las plataformas de alquiler vacacional también están publicitándose hoteles y apartamentos turísticos. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que evidentemente estamos frontalmente en contra y denunciamos esto también, y sobre todo y ante todo que afecta al destino Canarias. Y el destino Canarias a día de hoy es un destino consolidado, de una calidad excelente y también
en el mercado de la vivienda vacacional, porque también hemos presentado un estudio de una empresa líder norteamericana digital con la que trabajamos, que es Beyond, que certifica que la digitalización y la profesionalización del sector de la vivienda vacacional en Canarias ha llegado al punto de mejora de calidad, pero no solamente en las viviendas, sino también en el servicio. Tanto que el año pasado el aumento de precio que se ha podido llevar a cabo es en algunas islas como Tenerife incluso hasta el del 28%. Esto Pues es hay un que seguir trabajo trabajando en esa mejora de la calidad, también pendientes de esa regulación que está preparando el Gobierno de Canarias sobre el sector, sobre el alquiler vacacional. Nos quedamos sin tiempo para más, es un asunto que da para debatir mucho, seguro que tenemos más oportunidades en otras ocasiones. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, como siempre, gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes y buen comienzo de semana. Gracias.